Hola, buenas noches amigos y amigas. Aquí estamos en la caja negra de ACE Principado Televisión, como siempre, como todos los viernes, más que siempre, como todos los viernes noche, para tratar un tema de actualidad. En este caso le hemos puesto un título poético, la primavera electoral. Aquí en la mesa se discute la fórmula concreta. Había quien decía que era demasiado optimista, hombre, tampoco hay que ser tan pesimistas, ¿no? Primavera electoral, o sea, la previa, diríamos, de la campaña electoral, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el estado de la cuestión en Asturias y en España? Porque, bueno, está todo relacionado, obviamente, ¿no? Y para hablar de este tema, que a mí me parece muy interesante, bueno, no es que me parezca, es que es muy interesante, sin duda, pues 4 contertulios, como siempre, que saben de lo que hablan, que para tratarlo a fondo durante una hora, así que paso a presentarlos sin más preámbulos, de allá para acá. Joan García Vijante, que es periodista de Nortes. Muy buenas. Bienvenido, Joan. Muchas gracias por estar en este Senado de Sabiduría. Y vamos a discutir, ¿eh? A discutir a fondo. Siguiendo la lista, Rafael Sempau, que es profesor de Historia. Sí. ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias por haberme invitado. Gracias por estar aquí, acudido. Bueno, la verdad es que pagamos bien también, comprendo. Muchas gracias, Robert. Tercer, siguiendo por la lista, José Luis Magro, que es catedrático de Filosofía. También muchas gracias, José Luis, por estar aquí y esperamos que con tus reflexiones sobre el poder, es un especialista en el poder, José Luis, ¿no? Que nos ilustres a fondo. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Muy por Dios. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, Rodrigo Cepeda, periodista, fue director de La Voz de Asturias, etcétera, larga trayectoria, familiar además, no hace falta decirlo. Pues nada, igual, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí. Pues eso, la cuestión es la primavera electoral, la previa a la campaña electoral, bueno, un nombre primaveral que siempre, que nunca sobra, y la cuestión es que estaba empezando a comentar ya, o iba a empezar a comentar Rodrigo Cepeda, las encuestas. ¿Cómo está el panorama de las encuestas? Sí, no, decía que las encuestas que estamos pudiendo ver son las encuestas nacionales. Porque yo creo que todo el mundo tiene la sensación de que estas elecciones, las municipales y autonómicas, son una previa a las generales. No sé si hay territorios en los que las cosas estén más ajustadas y la gente tenga más interés en ello, pero yo creo que en general todos tenemos la vista puesta a medio plazo, a ese mes de diciembre en el que se celebrarán las generales. Porque es verdad que lo que pase en estas elecciones de mayo va a marcar la tendencia en los 6 meses siguientes, indudablemente. Es decir, son muy importantes, yo creo que no tanto por lo que afecta al territorio, que también, sino por lo que afecta en cuanto a tendencia a lo que ocurrirá después. ¿En Nortes tenéis encuestas? En Nortes publicamos hace poco unas encuestas de Asturias y de las principales ciudades del Principado. Y bueno, lo que pasa es que con las encuestas ocurre una cosa, que siempre tienes que cogerlas con cuidado porque nunca, bueno, siempre son algo sesgadas, siempre están algo sesgadas y además que te dan una imagen fija que puede no valer perfectamente porque puede quedar derogada en nada. No te disculpes antes de decirlo. No, en esas encuestas lo que se ve es, en la mayor parte de sitios, un refuerzo de los liderazgos de los gobiernos que ahora mismo están en el poder, tanto Adrián Barbón, que mantendría la presidencia, el alcalde de Oviedo mantendría la alcaldía y de hecho ampliaría, según estas encuestas, su mayoría. Y en Avilés parece que Mariví tendría que pactar con Cambia Avilés, la coalición entre Podemos e Izquierda Unida, y el gran cambio puede ser Gijón, en donde todo apunta, según estas encuestas, a que el Partido Socialista perdería la alcaldía y volvería a las manos de la derecha, del centro derecha, con Foro y con el Partido Popular. ¿De acuerdo? ¿Qué os parece estos datos? Bueno, yo de datos concretos del tema, cuando me lo enunciaste, yo quería hacer una mera introducción. Es decir, una encuesta es una predicción, con datos objetivos, pero es predicción. Entonces, Ortega decía que lo más que cabe es el vislumbre, es decir, la oscuridad absoluta, cuando va pasando un poco, una hora o dos,
vas vislumbrando mejor, vas viendo las figuras exactamente tal como son y consiguientemente podemos entonces dar afirmaciones. Para mí es un vislumbre casi de oscuridad absoluta, porque eso es una paradoja. Hablando tanto de las asturianas como de las nacionales, porque no conocemos, la hora de la verdad de una encuesta, muchas veces no conocemos lo que son la realidad de las cosas, sino cómo perciben la realidad los ciudadanos. Y ahí está el problema. Por tanto, aquí en Asturias, para concretar, la veo en una situación de cierta inestabilidad en relación con el que ejerce el poder actualmente, con Barbón, pero con visos de que pueda ganar por las circunstancias en que se encuentra Asturias. Vale. Respecto a lo que decía Joan, esa encuesta, y yo creo que hay dos novedades en el tiempo. Una, a mí me parece muy importante, aunque no se está diciendo, son los incendios. A mí los incendios me parece que es un fuego electoral para el gobierno. Y otra novedad importante es que la lista de Vox en Oviedo, pues se ha caído la candidata, Cristina Coto. Yo creo que son dos magnitudes muy distintas, bueno, no son autonómicas, son locales además, pero yo creo que son novedades. Rafael, ¿cómo ves esas novedades? Lo de hombre, más a nivel local, yo creo que personalmente, a lo mejor, yo creo que en Oviedo a lo mejor no afectará mucho en el caso de Cristina Coto y demás. Muchas veces yo creo que el voto de Vox me da la impresión de que es un voto más, pues no tanto a lo mejor a la persona como lo que es en sí al partido, el partido joven, y digamos que tampoco, pues bueno, no está en ese aspecto a lo mejor tan quemado en otros aspectos como... Y luego yo de las encuestas, vamos, no quiero evidentemente, pero yo algunas nacionales... ¿El fuego? El fuego sí, yo creo que sí, aunque bueno, luego yo creo que el fuego sí, sobre todo porque ha afectado a concejos, vamos, bastante importantes, pero claro, vamos a ver sobre todo en las salas, porque claro, en el centro pues es una circunscripción única, bueno, es una circunscripción grande que ahí puede... Naranco. Sí, por eso tan bueno, perdón, también. Lo vimos todos. Sí, hombre, pero me refiero que en las salas, sobre todo, que son menos votos, a lo mejor una pequeña variación de votos sí te supone una mayor variación digamos, de escaños. Y luego, bueno, yo en relación con algunas encuestas, a ver, no me refiero a tal, pero me da la impresión alguna nacional, según el medio que la haga, tira un poco, según el interés a veces del medio, tira un poco... Las nacionales no dejarlas al margen, están todavía lejos. Sí, pero quiere decir que un poco tira... Las que tenemos encima son las autonómicas. Las autonómicas, sí. Eso, municipales. yo es que veo una incógnita, sobre todo las autonómicas, una incógnita completa, no sabría decir. Incógnita. ¿Por qué incógnita? Incógnita, ese acuerdo que suele... Bueno, incógnita. Primero hay menos la muerte, sí, todos son dudas, ¿no? Pero yo creo que sí por una razón. Primero hay pocos datos. Las encuestas que ha publicado Nortes, pero bueno, son las únicas que han salido, porque luego ha habido alguna otra encuesta que tenía muy poca carga científica, muy pocas entrevistas y no eran... No separaban Izquierda Unida de Podemos. No separaban Izquierda Unida, no separaban por las tres circunscripciones, bueno, eran poco creíbles, poco fiables, ¿no? Yo sí creo que hay ciertas incógnitas, es decir, salvo quitando de Asturias y principales municipios, ¿no? Salvo Avilés, que yo creo que está muy claro. Gijón está muy poco claro, ya lo comentabas. Y además, a medida que pasan los días, cada vez se le pone peor al Partido Socialista, porque ellos mismos generan un incendio a diario, pues la aprobación esta semana de la ley de movilidad en contra del criterio del partido. Bueno, en Gijón, además, que yo lo vivo, aunque soy de Oviedo y ovetense, pero vivo muy de cerca de Gijón, además de eso, en la calle, o sea, con la gente con la que hablas, y mucha gente de izquierdas, hay un desencanto muy profundo con el actual gobierno y bueno, eso genera mucha incertidumbre. Gijón, lo de echar a la alcaldesa al propio partido, claro. Yo lo dije desde el principio y creo que acertaré. Es arriesgadísimo. Muy arriesgado. Es muy arriesgado. A no ser que tengas un candidato de un peso, pero bueno, a mí me da la sensación de que el candidato que han elegido no ha generado un entusiasmo descriptible. Creo que es muy popular y querido,
Pero la política Bueno, pero es otra eso- cosa, claro. Yo también soy popular y querido, pero no me votaría a nadie. Y luego Oviedo, bueno, a mí el tema de Vox me parece importante, porque Vox tenía, en la medida de sus posibilidades, una candidata consolidada, medianamente conocida, con experiencia política, y tenía una cosa que ahora no tiene, y es estabilidad, es decir, no tenía ninguna crisis en su día, ahora sí hay una crisis evidente. Y bueno, eso le puede afectar al gobierno, ¿no? Swan, es una revista, es un periódico, vamos a decir, radical de izquierdas. ¿Te gusta lo radical de izquierdas? Alternativo, como Me gusta que me lean. como sea. Desde tu periódico, ¿cómo veis esto de Cristina? ¿Qué pasó ahí? A ver, yo lo que veo es un gran error de juicio por parte de Vox. Cristina Coto no solo era de los mejores cuadros políticos que tenía el partido, sino que es de los mejores o el mayor animal político que tenía el Ayuntamiento de Oviedo. O sea, es una persona que trabaja muchísimo, que se esfuerza en conocer los entresijos de la política municipal y que da la batalla en los plenos. A veces apoya al bipartito y otras veces no. En general, cambiar candidatos a estas alturas del partido me parece muy arriesgado, porque generar adhesión o gusto por un nuevo candidato en el poco recorrido que tenemos hasta la cita electoral lo veo muy complicado, y esto está pasando en muchos Es más, creo, ¿no? Porque se manifestó algunas veces, el alcalde Alfredo Cantelli estaba muy incómodo con Cristina Coto. Bueno, ahí hay un elemento importante a la hora de generar tensión con las listas, y es que si no se cumple la encuesta de Nortes, Cantelli, PP, Partido Popular, Cantelli, iban a tener que pactar con Vox, porque no tenían otra posibilidad. Y pactar con Vox significa que Vox iba a tener cuotas de poder. Claro, hacer una lista con la expectativa de entrar en un gobierno, bueno, es muy jugoso eso, ¿no? Y yo supongo que las tensiones que habrá habido, pues deriven de eso. Hombre, Yo me pongo en la situación del votante. Todo lo demás son suposiciones. Vamos a ver, el tema de Gijón, verdaderamente es posible un cambio, porque Gijón ya ha estado gobernado por Morillón, que al fin y al cabo representaba a Foro, pero Foro era una decisión del PP, era la derecha. Segundo tema, hay una conciencia, va tomándose una conciencia en el ciudadano que el actual gobierno no resuelve los problemas. Hablo de Asturias, no lo resuelve. El tema de los incendios es una de las puñaladas que la naturaleza ha clavado al gobierno de nuestro bueno, país. los terroristas son los mecheros, según el presidente, no la naturaleza. No, o también puede ser el cambio climático, como afirman dogmáticamente, que Los es el cambio ovnis climático. también. Es decir, al ciudadano tú le tienes que dar realidades y solución de estas realidades. Le tienes que dar soluciones al problema de la subida de una manera desmesurada de lo que es la cesta de la compra. No me vengas a mí que te pagamos más, pagamos menos. Yo cada día, cada semana que pasa, cada mes, yo pago más. Por tanto, vamos a ver, en las encuestas yo no le doy mucha fe a las encuestas. Yo voy a dar fe fundamentalmente a quién va de candidato y cómo afronta la realidad y da respuesta al ciudadano. Y en lo que decía Rafael, estoy de acuerdo en el tema de Vox, que se vota fundamentalmente, en estas circunstancias se vota a la sigla. ¿Va a tener influencia lo de Cristina? No lo sé, sinceramente no lo sé. Desde un análisis puramente, llamemos a pie de calle, puede tener, pero luego a la hora de la verdad, quedan todavía un mes, casi 2 meses para la campaña, planteas un plan, das respuestas, y a lo mejor no es tan duro, porque aquí en este caso se vota a la sigla. Otro factor que se me acaba de novedad de estos días, y yo creo que es relevante, la reaparición de Adriana Lastra, una entrevista a la Nueva España de 3 páginas, y además con ese lenguaje, digamos, un poco sutil, pero que se entiende, dice: yo quiero que mi hijo se eduque en Asturias y crezca en Asturias. Está diciendo, de aquí no me saca nadie de Asturias. Yo creo que Adriana Lastra es un factor clave. El PSOE ya ha buscado repuesto, por si acaso.
a Barbón. Bueno, eso Va de vicepresidenta del gobierno, si gana el PSOE, si gobierna, va de número 2 porque Cofiño da por hecho que va para casa, lo deja, vamos, que tampoco... No sé si tan pronto, es un poco pronto para dilucidar eso, ¿no? Porque yo creo que ya todavía, bueno, está en el Congreso de los Diputados, yo no lo sé, pero que evidentemente tener a dos pesos pesados en un mismo corral... El peso pesado genera... El peso pesado es Adriana, bueno, pero Adrián gobierna y eso tiene poder, eso genera poder y te da poder. Entonces, bueno, en cuanto tenga... Es decir, si Barbón pierde algún diputado, aunque siga gobernando, en el minuto 1 ya habrá quien se lo eche en cara. Claro, y lo va a perder. Muchos o pocos, pero 1 o 2 los pierde seguro. Va a tener que gobernar a ver cómo resulta, digamos, lo que no se llama extrema izquierda, pero es extrema izquierda. Va a tener que gobernar con la extrema izquierda. Pero con ellos está muy incómodo. Por eso está muy incómodo. Y encima, bueno, son futuribles, pero todo indica que Feijóo va a llegar a la Moncloa en Navidades. Otro problema más para Barbón. O sea, que se le pone todo muy complicado. Solución. Hombre, Adriana Lastra, ya está. La hemos descubierto, abrimos un cajón y aquí está doña Adriana, que acaba de comprar piso en la Corredoria y que tiene un niño o niña, no sé, bueno, que quiere que se eduque en Asturias. Eso es una frase preciosa, ¿eh? Es una frase de Coppola, ¿no? Quiero que mi hijo se eduque en Asturias. Está diciendo, esa poltrona es mía. Yo tengo que decir que mi madre dijo lo mismo, ¿eh? Mi madre vivía en Madrid y cuando me tuvo a mí se vino a Asturias a criarme. Mucho menos hostil a Asturias que Madrid. Yo creo que estamos adelantando muchísimo el juego. Me parece que entrar en si Adriana va a disputar o no va a disputar el liderazgo de la FSA, Adrián Barbón, es un futurible muy lejano. En esta legislatura no lo vamos a ver. Y mucho menos en estas elecciones. En estas elecciones yo creo que lo que vamos a ver es a un Adrián Barbón que mantiene la presidencia con menos apoyo parlamentario de su propio partido, pero bueno, veremos también quién está a la izquierda del Partido Socialista. ¿Qué lista se va a inscribir en la Junta Electoral? ¿O qué listas? ¿O qué listas? ¿Covadonga Tomé va a ser la candidata de Podemos? ¿Va a haber grupo parlamentario? ¿Van a sacar representación? Eso, quiero decir, son cosas que realmente pueden poner muy complicado el futuro del gobierno de Adrián Barbón si llega a constituir gobierno, porque la inestabilidad de sus socios, por el momento, es abrumadora. Es abrumadora. El otro día ver a Covadonga Tomé, la candidata de Podemos, dar una rueda de prensa fuera de la sede del partido porque no tienen la posibilidad de utilizar su sede. No tiene la llave. Porque no tienen la llave. Es una imagen... Es una imagen terrible. Terrible, muy poderosa para ellos en su lucha interna, pero terrible para el desarrollo electoral del partido. Sí, hace un tiempo, y con vosotros lo comenté en una tertulia que tenemos a debates. Yo creo que el PSOE tiene 20. Si baja 17, 3, que no es poco, porque bien contado es el 15%. Si el PSOE baja de 20 a 17, va para casa. Porque yo doy por hecho que lo que esté a la izquierda del PSOE va a bajar algo. Entonces son 3 más 1, 4, perdiste la mayoría. Pues es que perder en Asturias de 45, perder 3, es mucho, Es mucho. 15%, es el 15%. Sí, 15 es mucho, 15 es mucho, sí. De todas maneras, lo que hemos dicho de Adriana Lastra son puras elucubraciones. Esta es mi tesis, que hablamos de un futuro que no conocemos y tampoco conocemos las verdaderas intenciones o propósitos que pueda tener a nivel nacional. Esto es un tema de pura elucubración. Es decir, yo no me atrevo a afirmar si va a seguir en la segunda, si no va a seguir. Es decir, es pura especulación. Lo más importante, creo, que es la situación en que se encuentra la izquierda en Asturias, como acabas de decir. Eso sí que es un tema de verdadero interés para el resultado de las elecciones. 6 diputados ahora. ¿Qué tiene? Son 4 de Podemos y 2 de... No, al revés, 4 de Izquierda y 2 de Podemos ahora. Es que no, al revés. Al revés. Yo creo que al revés, ¿no? 6. Si pierde 1 o 2 y Barbón pierde 1 o 2, perderá la mayoría. Es que no se está viendo, pero yo... Claro, ¿qué pasa? Es opinable como todo. Yo, claro, tengo mis opiniones y suelen ser sesgadas. Claro, enfrente está Diego Canga, un perfecto desconocido hasta el otro día. Claro, mucha gente dirá, hombre,
es difícil que gane un señor que hasta Navidades no lo conocía a nadie. O no, porque Bueno, la vida es muy complicada. En 5 meses, es claro. verdad que era un personaje muy conocido, pero en 5 meses Se lo hace. escasos, Foro ganó las elecciones, ¿no? Es decir, en política, Sí. estas cosas, Morillón fue alcaldesa de Gijón y era una perfecta desconocida, una profesional de la medicina que no conocía más que la gente a la que ella podía atender, y fue alcaldesa durante 8 años. O sea, esas cosas, yo no creo además que sea gratuito que Adriana Lastra ahora mismo salga un domingo en un doble página. Es decir, que eso indique que quiere... No, yo quiero que además el PSOE, si tiene algo bueno, es una estructura de partido muy definida, muy clara, en la que los tiempos están muy marcados y en los que saben perfectamente lo que hay que hacer. Prueba de ello es lo que hicieron en Gijón, marcando los tiempos, haciéndolas tal, y descabalgaron a una señora alcaldesa, ¿no? Digo, la frase es: el que se mueve no sale en la foto. Eso es ya de Alfonso Guerra. En el PSOE, el que se mueve no sale en la foto. Si Adriana se mueve, por algo es. Por algo es. O sea, no es gratuito. Otra cosa es que podamos vislumbrar, bueno, cuál es la realidad de ese movimiento, pero que no es gratuito, eso sin duda. Que Barbón está nervioso se ve hasta en la cobra que le hizo el lunes a Kanga en Avilés. Eso fue muy gracioso. Eso es una anécdota, pero es una tendencia. Es una anécdota que yo creo que marca una tendencia. Hay nervios. En Suárez de la Riva hay nervios, ¿eh? O sea, eso es Luego, indudable. tienen encuestas buenas, porque entre otras cosas, quien hace las encuestas en España, por muchas razones de verdad, es el CIS. Otra cosa que lo que publica... De hecho, si sea, seguís... el PSOE sí sabe la verdad. Si seguís los mensajes en redes del presidente, de Barbón, cuando llegó Diego Kanga, la mayoría de los mensajes de Twitter y de Instagram y tal, se focalizaban en él y en atacarlo personalmente, viene de fuera, tal. Eso ha desaparecido. Ha desaparecido. Bueno, eso también es otra tendencia. De todos modos, hablando de, ya que lo habéis citado a Kanga, el foro, los estatutos se aprobaron en el 1 de enero. En 1 de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Foro de no existir como partido. Foro Congreso se hace en marzo. ¿En marzo? El Congreso Fundación Pero, Nacional. sí, efectivamente, pero donde prácticamente hay 5 meses, 5 meses en que Foro se puede realizar como partido. Y Foro ganó por minoría, es verdad, no por mayoría absoluta, sino por una mayoría minoritaria, ganó las elecciones. ¿Qué factores influyeron? Primero, una realidad de muchísimos asturianos que no estaban conformes con lo que existía. Segundo, igual que ahora, sigue. Una persona de candidato que era capaz de decir en cada lugar y en cada sitio lo que allí necesitaban, y eso soy testigo. Ahora no hay eso. Tercero, además venía aureolado, es verdad, para Asturias por las obras públicas que hizo. Ahora no. Consiguientemente, yo tengo la idea bastante clara sobre el triunfo o no triunfo de las próximas elecciones. Me hablo ya para Asturias. Si el candidato, el que sea, tiene esa capacidad de captatio benevolencia, que es fundamental en la política, tú tienes que ir a un sitio y captar lo que los ciudadanos quieren oír. Mi manera de pensar es la siguiente: Kanga puede ser una persona, tal como va expresándose, tal como se va manifestando, que puede captar multitud de votos aquí en Asturias. El resultado, pues Asturias, por otra parte, tiene otro problema, y es que está gobernado durante 35 años o más por el PSOE Izquierda Unida. Y hay naturalmente un modus operandi ya muy encarrilado. Sí, otras variables también. ¿Qué pasará con el voto de Ciudadanos y de Foro? Me refiero a nivel regional. El de Ciudadanos desaparece. Desaparece. Van todos. Es decir, ¿y el de Foro resistirá? ¿No resistirá? Dicen que sí, que resiste. Es decir, 1 o 2 incluso. Es decir, Ahí yo creo que es importante el ver. voto municipal, puede tirar Claro, el voto el de regional. Morillón, Es decir, el de en Morillón. Gijón, si se moviliza la gente de Foro,
la gente de centro-derecha, la referencia en Gijón ahora mismo es Foro, eso puede suponer un tirón, es decir, que metan las dos papeletas del mismo partido en las dos urnas. Y Gijón es la ciudad más grande, es decir, ahí puede haber un tirón de votos. Si en Oviedo se cumplen las expectativas de la encuesta, mayoría absoluta del Partido Popular, eso tiraría a nivel regional. Es decir, ahí lo que ocurra en los municipios... De todos modos, el caso de Foro, que es un pequeño partido, pero que puede salir, dicen, hay dos almas, hay el alma, digamos, tradicional y hay el alma asturianista, vamos, la oficialidad del nombre. ¿Va a ir con ese mensaje o va a ir en forma a las elecciones Foro, o va a ir en plan ambiguo, o va a decir una cosa y una vez que pasen las elecciones, como hizo antes, hacer la contraria? Sí, eso es complicado, ¿eh? Es que yo creo que eso puede sí, pero lo del, a ver, es una opinión personal mía, a mí me parece que eso le ha hecho daño. La cuestión del asturiano, me parece que la cooficialidad le ha hecho daño, digo, por efectos de decir, pues... No sé. Yo creo que lo hizo Emma Barbón, y de hecho no le apetece mucho hablar del tema. Fíjate que creo que le ha hecho algo de daño, pero no tanto como podría haberle hecho. O sea, hay una cuestión objetiva. El presidente del Principado se marcó un objetivo, reformar el Estatuto de Autonomía para, entre otras cosas, reconocer la oficialidad de la lengua asturiana y del leonaviego, del gallego asturiano. No lo consiguió. O sea, eso es un hecho constatado y constatable. De alguna forma, la FSA ha conseguido atraer a perfiles asturianistas de otros partidos para incluirlos en su estructura, tanto en la parte, digamos, del equipo electoral como en la estructura de poder interna de la FSA, y eso a mí me da que pensar que todavía puede tener votos de personas pro oficialidad. Es una cosa bastante curiosa, porque podría haber desarmado esa parte electoral de Adrián Barbón o de la FSA, pero no me parece que lo haya hecho, y creo que con Foro tampoco le ha hecho tanto daño. Creo que han sabido navegar aguas muy turbulentas con dos almas que claro, no son dos almas que digan uno quiero esto y otra ya, bueno, me da igual. No, son dos almas que dicen quiero esto y la otra dice si quieres esto, rompemos. Y no han roto. Han conseguido mantener la estructura cohesionada y están yendo a unas elecciones, yo creo que con buenas perspectivas. Ahora bien, creo que no van a mencionar el tema, por una cuestión de convivencia. Que no lo van a abandonar. Que no lo van a abandonar, pero no lo van a mencionar en campaña. Te entiendo. Bueno, vamos a hacer una pausa de hidratación y luego con el fútbol y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, después de la pausa de hidratación y de haber tosido un poco, porque tengo permanente catarro. Y nada, pues seguimos con la primavera electoral. Encuestas, hemos comentado, digamos, aritméticas o juegos de manos, casi si este sube, si el otro baja. Pero casi no comentamos, solo en parte lo sacó José Luis, la crisis económica, que está por debajo, lo de la bolsa, la cesta de la compra, la electricidad, que hubo peores momentos, pero claro, subió, no siguió subiendo, bueno, pero ya subió, o sea, que ya quedó ahí. O sea, el malestar económico que hay, y en España, por lo que sea, porque somos muy grandones, o en Asturias, España en general, o porque somos muy insensibles, o somos ovejas, pero en otros sitios de Europa, en Francia, por ejemplo, hay unas broncas, el malestar es el mismo que aquí. Porque es similar la situación, hay unas broncas terribles, a lo mejor aquí no se manifiesta en la calle, no pasa nada, diríamos, pero sí pasa a la hora de votar. Y a mí me extrañaría que se manifestase fuertemente ese malestar a la hora de votar, aunque no se manifiesta oficialmente, no hay gente por ahí. No hay. Para que haya protestas o para que la gente salga a la calle tiene que haber una sociedad civil bien estructurada. En España, una de las patas de lo que es una sociedad civil potente son los sindicatos. Los sindicatos en España ahora mismo podrían cerrar mañana la llave de las sedes y no pasaría absolutamente nada. Están cerradas, yo creo. No creo que vaya nadie. Entonces, bueno, pues no hay protestas. Yo no sé si las debería de haber o no, como las hay en Francia, pero bueno, los sindicatos han bajado la cerviz claramente.
Y luego, bueno, el tema económico es el esencial, pero en unas elecciones autonómicas influye, yo creo que muy poco, ¿no? Pero el malestar sí, ¿o no? Soy de una generación que ha vivido toda su vida en crisis. O sea, he ido concatenando crisis, además la supuesta generación más formada de la historia, y por lo que sea, yo creo que hay un grupo generacional o una serie de grupos generacionales que ya lo asumen como un estado natural. O sea, que ya no se quejan sobre esto porque lo ven normal, se ha normalizado determinado grado de precariedad. Han subido los pisos, o sea, el alquiler, las viviendas. Dentro de poco se publicará el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España y veremos qué dice sobre el mercado inmobiliario en España y en Asturias, pero aunque haya bajado un poco respecto al año pasado, sigue ocupando una gran parte de las rentas, del trabajo. Cierran empresas, cierran comercios. Cuando digo empresas me refiero a la gran industria, ¿no? Hablábamos antes de Danone, los grandes seres, etc. Y es como, bueno, ya estamos en estas. Pero entonces, tampoco creo que a un grupo generacional le afecte tanto. El gobierno recurre a medidas que a mi generación, 200 euros, en mi generación le quitaba votos eso, porque es tan ofensivo. Decir, a los jóvenes 200 euros, mire, a mí los cojo por supuesto, pero no le voto en mi vida, porque me parece que es ofensivo, es insultar al ciudadano, ¿eh? A lo mejor ahora las sensibilidades cambiaron. Pues ¿sabes por qué? El tema me lo he planteado muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no conocemos lo que son las cosas, sino conocemos lo que percibimos de ella. Y lo que percibimos de ella está fundamentada en los medios de comunicación. Fundamentalmente, esos impregnan la mayoría de la manera como la nueva generación interpreta la realidad, más los medios, lógicamente, todo relacionado con el ordenador, etc. Pero hay una cosa, fijaos bien. El otro día escuché a la portavoz del gobierno que dijo que la que dice la verdad es el TIS, el que dice la verdad es el TIS, la verdadera encuesta que ella cree es el TIS. Entonces yo me quedé, a ver, para un momento, me reflexioné, pero ¿y las demás empresas que hacen encuestas a conciencia? ¿Qué pasa? Porque a mí me conviene, porque concuerda con mi ideología o con mi manera de interpretar el mundo, resulta que el CIS es ejemplar. Hombre, el CIS se ha equivocado, en Andalucía, en otros sitios se ha equivocado rotundamente. Pero yo vinculo esta situación actual en que estamos en una sociedad, en cierto modo, artificial, que se ha crean los medios de comunicación, y lo que dices tú, los 200 euros para un chaval de vuestra generación, pero a mí, ¿por qué me dan esto? No, es un insulto. ¿Por qué me dan esto? Y ahora lo reciben 400 euros, uno que lo analice, compraventa. Yo lo tipeto, esto es una compraventa. A ver, yo en relación con los medios de comunicación hay que ver también una cuestión de generaciones. Digo porque, bueno, yo por mi función de docente, las generaciones jóvenes, a lo mejor los primeros votantes, incluso yo creo que de muchos, el periódico ni lo huelen. Ni lo huelen. Tampoco. Tampoco, por eso digo, si hay una generación no hay novedad, que el periódico tal. No. La televisión estoy viendo que tampoco ven cosas muy concretas. Es decir, ellos lo que miran sobre todo son redes sociales y cosas de internet muy concretos. Y eso es una cosa que quizá, yo no sé, claro, las encuestas y se hace gente joven, a ver, claro, hay que hacerlo evidentemente de todas las pero quizá es una cosa que habría que ver lo que esa gente, por qué se mueve, pues, por influencias familiares, por mil cuestiones, pero, por ejemplo, los medios de la prensa escrita, yo creo que la influencia que tenía hace años, pero vamos a ver. Es decir, me da la impresión de que ya no es lo que... Yo estoy de acuerdo que los medios son clave, pero vamos a reflexionar un pelín sobre los medios nortes. Vamos a olvidarnos Asturias, por fin, pues están demasiado cerca y son todos amigos y colegas. El País vendía 400.000 ejemplares y ahora está vendiendo 80.000, 70 y tantos mil. Y que dice el País que era el número uno, va a ir para abajo todos. O sea, la prensa ha desaparecido, no ha desaparecido, pero casi. Las radios, bueno, no lo sé, pero las radios, no es que sea plural, pero las radios, por ejemplo, no son muy gubernamentales. Hay unas radios que le cascan bastante al gobierno. No la SER, pero otras.
Las televisiones están cambiando también, están empezando a ser críticas. Han aparecido, ahora y hace tiempo, obviamente en las redes sociales, que hay de todo, pero también críticas. O sea que el relato que se dice el gobierno, tengo muchas dudas que controla el relato. Yo tengo muchas dudas, seguramente no lo controla ya. Cosa que en los años 80 lo controlaba, por supuesto. Yo creo que ahora no hay. Antes había medios que eran referentes y que marcaban la pauta, ¿no? Hablabas del País, evidentemente en los gobiernos socialistas. Marcaban la tendencia del día, la marcaban. Ahora no, eso es evidente. Y yo creo que el gobierno no controla el relato porque es incontrolable hoy en día. El problema es que Pedro Sánchez, cada vez que va a Noreña o a Vitigudino, le tiran piedras o casi. No puede, tienen que cercar la zona, la plaza a la que va a estar, lo llenan de policías y de amiguetes del partido diciendo bien, bien y tal. Lo que pasa es que es una cosa tremenda. Siempre ocurrió, quiero decir, a los gobernantes siempre... Pero no con la virulencia de ahora. Yo creo que sano, tirar estamos piedras, estamos cada vez en un ambiente más polarizado. O sea, yo no creo que sea una cuestión del perfil de Pedro Sánchez. No, eso ya empezó con... A Zapatero no le pasaba eso. Bueno, pero eso empezó... Esos acosos, por menos de Scratchen, no sé, esos acosos públicos empezaron con el Partido Popular, si os acordáis, en Cataluña a rato ya no sé qué otro ministro era que los acosaron, acogotaron casi hasta la agresión, llamándolos asesinos. Yo creo que debía de coincidir por el tema de la guerra de Irak y tal. Ahí se empezaron a producir los primeros ataques, digamos, muy personalizados. A partir de ahí, y bueno, a Zapatero también le pasó. Al final más bien, a Zapatero más bien, al principio no, pero al final sí. Pero bueno, ahora sí que sea... Es muy chocante. Es muy chocante que el presidente del gobierno no puede salir a la calle. El tema del relato de una importancia suma. Vamos a ver, tú lees la Constitución española, está muy claro, los artículos están muy claros. Me parece que el artículo 14, la igualdad de derechos absolutos en todos los españoles, en todo el territorio, sin ser discriminados por motivo de sexo, color, raza, religión. Bien, esto está muy claro en la Constitución. La indisoluble unidad de la nación española está muy claro. Y nos están vendiendo un relato que lógicamente es contrario. Vamos a ver, el tema es que esta sociedad nuestra asume pasivamente el relato y permite que los fundamentalistas, en este caso el relato en Cataluña, y hay persecución. Y una sociedad española que decimos que tenemos igualdad de derechos y deberes en todo el territorio nacional no se está guardando. ¿Cuánto apuestas a que Colau sale alcaldesa otra vez? Amigo, bueno, ahí viene la importancia del relato. Yo creo, según, esto ya es una interpretación que vamos a llamarla salvífica, pero en el sentido político. Es la creación de un mito, elaboración de un mito a nivel material, pero tú creas, y nos estamos creando situaciones muy complejas, muy complicadas, y uno de los factores que más precisamente ha hecho de esta inestabilidad se llama el gobierno de Pedro Sánchez. Y hay que denunciarlo. Ahora, ¿dónde vamos a parar? Yo muchas veces creo que el relato no cambia el voto. Dato mata relato. Eso pero hemos hecho aquí un relato en el que prácticamente coincidimos. La situación económica es muy difícil, complicada, hay situaciones dramáticas, inestabilidad, la vivienda, etcétera, etcétera. Hemos pasado la Semana Santa más exitosa, dicen que de la historia, digo, en cuanto a ocupación, niveles de ocupación. Si alguien pretende ir un sábado a cenar a un restaurante sin haber reservado mesa, lo tiene imposible. Es decir, decía Agustín de Foxá que todo el mundo le gustaría conquistar el Perú con la condición de poder contarlo en la tertulia de la cena por la noche, ¿no? Es decir, esa dicotomía de gran crisis económica, pero luego a mí me da la sensación de que vivimos todavía en una cierta burbuja. Estás hablando como si tuvieras mi edad o más que yo. Hoy día, eso que estoy diciendo, para mi generación también era un extraordinario, una situación. Hoy día es que o sea, tener vacaciones, hacer un viajín, salir a cenar, es
Es como tener agua caliente, pero un grifo de agua caliente en casa. Claro, lo que quiero decir es que las situaciones como las de ahora, en otras épocas, hubiesen provocado otro tipo de reacciones. Entonces, a mí me da la sensación de que a veces el discurso real, el discurso que la gente se cree, van por caminos diferentes. Es decir, ¿vivimos tan mal como se dice que estamos viviendo? ¿Es verdad que vivimos tan mal, que la gente está en la calle debajo de los puentes? No sé, yo creo que el relato, no sé si está compasado el relato con la realidad. Juan, ¿tú qué eres de la generación cuál es? ¿La X, la Y, la cómo? Yo soy millennial todavía, Millennial, estoy en el límite, pero soy millennial. ¿Cómo va? A ver, hay cuestiones que hay que tener en cuenta hablando de la situación económica, que una de ellas es la reforma laboral del gobierno, la primera reforma laboral que se ha pactado con sindicatos y patronal, una cosa fantástica, y el récord en contratación indefinida. Es decir, ¿hay problemas económicos? Evidentemente. ¿Estamos en una burbuja y la cosa puede que estalle en algún momento? Yo creo que sí. Récord de contratación indefinida y récord de contratos de menor tiempo. Es decir, hay contratos indefinidos de un día. Claro. Digo, porque el detalle importa. Habría que hablar con el director general de Visa en España, a ver, si no está todo el mundo tirando de tarjeta. Bueno, eso seguro. Yo creo que el relato está parcialmente acompasado con la realidad, pero esto es una cuestión siempre, porque el relato, al final, cuando establecemos relatos, cuando hablamos de este tipo de discursos, estamos hablando de una especie de ficcionalización de la realidad. Es una ficcionalización de la realidad que utilizamos para entenderla, para poder aprenderla. Entonces, tampoco hay que sorprenderse porque no sea exactamente lo que pasa. Pero yo creo que parte de que siga habiendo consumo en las calles pese a la crisis económica se debe a la naturalización de las crisis. Es decir, antes había un gran susto y la gente decidía dejar de gastar, se retraía el consumo y ¡pum! La economía no resistía el golpe. Ahora yo creo que hubo un esfuerzo tan grande durante la pandemia para evitar este shock con toda la financiación europea, que, por cierto, la financiación europea es lo que está salvando la gestión de todas las comunidades autónomas y prácticamente todos los municipios de España, porque ha habido poquísima gestión y ha habido una traslación de planes estatales. También, ¿no? Es decir, el Ayuntamiento de Oviedo saca pecho por programas que nacen del Ministerio de Igualdad. Entonces, y el gobierno de Adrián saca pecho por programas que nacen de otros ministerios del gobierno de España. Entonces, bueno, quiero decir que hay una inversión tan grande por parte de las estructuras públicas para evitar ese miedo que contraiga el consumo, que la gente está haciendo vida normal. Pero te voy a dar un dato. Entre comillas. Efectivamente, puede haber mucha inversión. Asturias, sistemáticamente, en temas de comunicación, en temas de ferrovial, ha sido siempre la de la cola en relación con las autonomías que tienen que se arrogan el derecho de autodeterminación. Tú comparas el bochornoso espectáculo del AVE con Asturias. Aquí hay un problema de verdadera análisis frío. Segundo tema que habéis tratado, el tema que está muy bien traído, el tema de la Semana Santa. Vamos a ver, nosotros vivimos en Europa Occidental y tenemos los siervos de la gleba y tenemos una estructura de producción que, conforme la estructura de producción, te conforma o te confirma el modelo social. Pero los siervos de la gleba siguen existiendo. Entonces, ¿quiénes son vivimos... los siervos de la gleba? Sí, los siervos de la gleba, vamos a ver, muy sencillo. ¿Quiénes son? Tú tenías un modelo feudal en cual tenía una nobleza o un clero... Ya, pero ahora, hoy día, ¿quiénes son los siervos de la gleba? Coño, empezando por los trabajadores indefinidos que no son indefinidos. Cambiamos el nombre, pero la realidad sigue siendo que tienen nada más que un contrato a tiempo parcial. Y entonces hay todo un modelo de interpretación que no nos hace conscientes del problema. Y la prueba, ¿sabéis dónde la tenemos? ¿Quién se puede enfrentar a China ahora? ¿Sabéis cuál es el modelo, el sistema de trabajo chino? No quiero decir que seamos como los chinos, pero quiero decir que tenemos una crisis muy profunda. Y esto lo tenemos que analizar fríamente para que Europa siga defendiendo sus valores.
Pero vamos a ver, a mí me parece que cualquiera, mira, me vais a permitir porque yo tenía mucha curiosidad, modelo productivo, económico, social y sobre todo, encuesta la ha sacado un economista. Los españoles, en 1968, los españoles pagaban un 15% del Producto Interior Bruto. En 2022 pagamos un 42%. Esto es de un economista. Impuestos, quieres decir. Impuestos. Vale. Vamos a ver. Si hacemos un análisis frío, ¿qué gobiernos han subido más los impuestos? Naturalmente, Felipe González lo subió un 9% en 8 años. Aznar el 3% en 8 años. Zapatero en los 4 primeros años subió hasta que vino Europa y os acordáis que le cortó. Pero vamos, incluso con Zapatero la segunda etapa rebajó un 3%. Rajoy solo subió un 3%. Pedro Sánchez en solo 4 años ha subido un 7%. Bien, esto lo tenemos que plantear fríamente. Y naturalmente, ahora viene el mensaje que quiero transmitir, que es muy sencillo. Yo tengo un Dios-Estado que me da los 400 euros, que me permite vivir sin mucho esfuerzo, que puedo renunciar a un trabajo si me lo ofrecen, porque yo tengo bastante con lo que cobro del paro o lo que sea. Y, lógicamente, este modelo de Estado, en el fondo, no crea riqueza. Crea gente que depende del estómago. Mira, yo termino ya. No se me olvidará nunca cuando empezó la democracia. Elecciones. Sí, cuando empezó la democracia, una conferencia de un maestro represaliado, para ser claro, y nos dijo estas palabras: nunca acepten que alguien os coja por el estómago. Yo no creo que sea mayor represión fiscal en España que la media europea, por ejemplo. Bueno, de hecho, los subsidios, no empezaron, subsidios, digo, de dar 400, empezaron en el Reino Unido y en Francia. Claro, es donde hay esas bolsas de gente que no hace nada porque vive con lo necesario para no hacer nada. España no es distinta, no es distinta a España ni para mejor ni para peor. No, esas cosas. eso no podemos tampoco decir. Es el modelo de sociedad. Yo creo, pero bueno. Rafael, historiador, Sí. reflexiona sobre las elecciones. Aquí veníamos a hablar de las elecciones y vamos hablando del fútbol. Pues a ver, queda todavía una porra, Javier. queda todavía mes y medio. Puede haber, yo creo que, bueno, mi opinión, vamos, puede haber todavía cambios y cosas que no conocemos, es decir, dinámicas que no conocemos. Cisne negro, eso que se llama cisne negro, una sorpresa de esas. Sí, no, a ver, claro, hay que ver distintas, bueno, pues Que se convoque elecciones generales al mismo Bueno, a día. ver qué pasa a nivel presidente. nacional con la ley del sí o sí, quién No, apoya, que convoque quién no apoya. elecciones el mismo día al presidente de gobierno, generales. Eso todavía creo que está a tiempo. No se los place. Mucho apostar a una sola mano. Claro, está. Si un jugador de póker. Vamos a ver, Pedro Sánchez nos caiga bien, mal, regular o tal, pero hay que reconocer una característica, no sé si virtud, que es un tipo muy, muy audaz. Es un tipo muy audaz. Este es capaz de lo que sea. Es que, ya lo hemos visto. Y si le va bien en las autonómicas y municipales, adelantarlas a No, septiembre. sí, también, Yo claro. creo que le irá bien. Tengo la sensación, esto que comentábamos al principio del carácter plebiscitario de estas elecciones, como las midterms americanas y tal, yo creo que al final depende de cómo salgan y quién esté hablando. Es decir, si le sale mal al gobierno, Feijóo va a salir diciendo inmediatamente: estas elecciones tienen carácter plebiscitario. Y si le sale bien al gobierno, saldrá, pues en este caso, Bolaños a decir: los españoles respaldan las políticas del gobierno de España, llevándolas a sus territorios. Está diciendo depende. No esperes que lo haga diciendo. Feijóo ya ha dicho las dos cosas, o sea, Feijóo ya ha dicho que son plebiscitarias y que, bueno, que quizás... ahora como Pío Cabanillas, ¿no? Pío Cabanillas, Todos ganamos. Es decir, ganamos. Pero yo creo que es que el PSOE tiene una estructura, lo hablábamos antes también, tiene una estructura de partido tan firme, tan seria, que le tiene que ir muy mal para que le vaya muy mal. Controla mucho, ellos sí controlan, es un partido que controla mucho el relato, es decir, ahí sí que hay una superioridad estratégica clara respecto a la derecha. Y en Asturias tiene una infraestructura muy bien montada.
La prueba está que lleva 35 años gobernando. Pero tiene la Lo cual- infraestructura. Eso sí es un mito. Vete a la Casa del Pueblo, la que hay Jovianos, a las 6 de la tarde. Hay un alma. El proceso, Javier, el proceso, No hay nadie. el proceso Los partidos no de, existen. el proceso de tirar por la ventana a la alcaldesa de Sí. Gijón es un proceso de estrategia interna y de estructura interna que si no lo tienes controlado, si no movilizas a gente, no lo consigues. Y lo consiguieron desde el minuto 1. Por lo tanto, ahí hay un partido muy vivo. Ahí hay que ir a la historia, y yo la conozco muy bien porque son amigos míos, son coetáneos. Estos son los famosos, la famosa tribu, que se llamaba así la tribu. Los Eso- que eran de Oviedo, ¿no? Los que o dominaban en Oviedo. No, la tribu siempre fue de Gijón. Ah, de Era Gijón, la el tribu, Soma sí. de las Cuencas y la tribu de Gijón. En Y ahí las estaban. familias. Vallejo se pasó después el PC y entró ahí. Estaban Carlos, el que después fue el presidente del Museo, Jorge Fernández León, un poco. Que está en la ejecutiva ahora Son todos la tribu. del PSOE La local. tribu en su día pusieron a Los Sanjurjo. Los Sanjurjo, por supuesto, María José, su hermano, Pedro Sanjurjo, Suso, su día que era el secretario general. Esos fueron los que pusieron a Palacio de Alcalde. Cuando no les convino lo quitaron y pusieron a Areces de alcalde. Son los que mandan ahí, pero mandaban cuando tenían 20 años y siguen mandando porque tiene 70 ahora. Sí, sí. Y Barbón creo que les tiene pánico, pero textualmente Barbón les tiene pánico. Y Barbón, que no podía ver a la alcaldesa, al final acabó apoyándola como freno de que venían estos y se llevaron a la alcaldesa por delante y vamos. Pues son los que Bueno, mandan. es que Con Morillón mandaban ellos. Si la Llegaron muchos datos. agrupación de Gijón te pone la proa... lo Y a tienes muy Verde, complicado. también. Villaverde. Entonces, son los que mandan. Están emparejados muchos de ellos. Sí, es sí, casi hay- una hay- familia. Es una cosa. En la época de Morillón, los 8 años, hay gente que estaba muy metida y decía, Morillón, ¿no? Está la alcaldesa como yo. Siguieron mandando ellos por debajo, lo mandaban todo. Eso sí que tiene una red de influencia en la ciudad. Eso sí que tiene una red, vamos. Y llegaron a esta alcaldesa que no era real, que bueno, les gustó, no, pero no les gustaba, por lo que sea, con razón o sin ella, y se la vamos. Una cosa tan insólita, pero incluso es antiestatutario, yo creo casi, ¿no? No es estatutario, pero es bueno, antisitio común. Claro. hay que llegar al límite para Límite, lograrlo. eso es, que fue lo que hicieron. De todas maneras, llevan ya más de un siglo. Las sociedades crean sus infraestructuras y el PSOE, nos gusta o no nos gusta, la tiene de una manera u otra. Los conflictos, fíjate tú, habéis contado lo de Gijón, saben resolverlos, aunque con gran pelea, lo resuelven dentro de ellos mismos. Eso sí sus está, conflictos. Sí, es que- Y lógicamente eso da una estructura de partido muy segura. Eso significa que Pero podemos- mira, eso también trae una consecuencia. Por ejemplo, la ley del sí es sí. Mira que le dijeron al Consejo del Estado, Consejo General, le dijeron que esta ley, todos votaron y la aprobaron. Y ahora ellos mismos no solamente lo reconocen, pero no son críticos. Tenemos que cambiarlo porque esto ha resultado mal. Pero oiga, si le dijeron a ustedes que... Pero eso es la coalición, como fue la otra No, parte pero de es la igual, coalición. es la coalición. Pero ¿Qué mira, haces? Claro. ¿te das cuenta? Este entramado que hay entre poder y estructura es fundamental. Yo quedo asustado que ahora digan, nos vendan que tienen que reformarla. Pero oiga, pero si hace un mes usted las ha aprobado por unanimidad. No hay ningún- es rectificar. No, pero es bueno que cambie. el tema es muy profundo. Yo veo las cosas de un análisis puramente crítico, que es lo que al fin y al cabo permite avanzar. Porque si no sometes a juicio, pues entonces nada, los sentimientos, las vivencias. Entonces, lo único que estamos aquí es muy sencillo. A ver, en Asturias, la pregunta que hago aquí, ¿quién tiene visos de gobernar en Asturias? Mira, en Adrián Gijón, Barbán, empezando Adrián por Barbán, Gijón, a con mí la me coalición dicen- de Izquierda Unida o la empezando por derecha. Gijón, me dicen que hay una encuesta, las encuestas están haciendo las que no se publican, que son las buenas, 14-13, 13-14, 14, izquierda-derecha, que están así, que está la cosa, plum, plum, plum. O sea, que puede pasar, puede caer por un lado para otro. Eso es lo que... Y, en todo caso, eso indica, que lo que comentamos antes, que en el Principado va a haber 1 o 2 de foro. Puede ser decisivo foro, parece increíble, ¿eh? Pues porque como foro
son españolistas, asturianistas, de izquierdas y de derechas, son lo que haga falta estar ahí en el medio, pues una de estas, el que se lleva el gato al agua es Foro. Sí, porque bueno, puede haber un intercambio ahí de cromos, ¿no? Porque es como son proteicos, ¿no? Según convenga. No, pero en este son tema... de leonaviegos, si hace falta. El Foro tiene dos almas, como el PSOE Dos almas tiene tiene 10, dos ¿no? almas. Dos almas tiene 10 por lo menos. El problema de lo que dices, es que la ejecutiva de Gijón y la ejecutiva regional no están alineadas. No, hasta la muerte. Entonces eso puede impedir que haya un pacto a más, ¿no? Y con Oviedo tampoco lo quieren, a Llaneza tampoco lo quieren, claro. O sea que está, eso sí, eso es, no rompe, pero llegan al abismo, ¿eh? Están muy divididos. Hay una coincidencia entre Sánchez Trevín tampoco quiere que va a ganar en Llanes. Hay algo en lo que Sánchez y Barbón coinciden, y es que cuando dejen de ser presidentes van a dejar el PSOE peor de lo que... Peor de lo que dejaron, sí, señor, eso es. Juan. Bueno, yo creo que en el PSOE se ha visto en los últimos años, en la última década, una degradación de su estructura interna, eso es evidente, ¿no? Las casas del pueblo están más vacías que hace 10 años, eso es claro, ¿no? Pero hablando antes de avenencias y desavenencias en los partidos, en el caso de Oviedo es increíble. O sea, no hay ningún grupo municipal que esté cohesionado. Ahora mismo, todos los grupos municipales representados en el ayuntamiento están rotos por la mitad. Incluso el PP y el PSOE, que al tener estructuras mucho más serias y tradiciones... No, el PP no, porque no son afiliados. Ya, bueno, pero lo que es el problema. Pero lo que es el grupo es evidente, ¿no? Pero las listas van a generar alguna sorpresa y eso va a rebotar a... El lío que hubo entre Cuesta Nonacho, el concejal de Economía, y el alcalde yendo en contra del concejal de Economía en prensa. Además, en la Nueva España, quiero decir, que es curioso. Porque ese concejal siempre fue del PSOE. Claro, es que es lo que no sabe Cantelli. Y que mire el expediente. De Ciudadanos, ¿qué vamos a decir? Últimamente Luis Pacho está espléndido en Twitter porque, claro, está viendo día a día cómo la cosa entre Nacho Cuesta, el camino de Nacho Cuesta se va cumpliendo, ¿no? En Somos, bueno... hablan de que no va a tener representación. A Rosó lo echaron del Twitter. Es que es increíble, o sea, si quedaba un pleno. Si quedaba un pleno, pero ¿cómo se le ocurre a la portavoz echar a uno de los tres concejales? Entonces, se puede dar la circunstancia de que Somos salga del ayuntamiento y que entre otra vez Izquierda Unida con Gaspar y Amazares. Sí. Es decir, que había salido en su día. Que se había ido de la política y vuelve Gaspar y Amazares. O sea, al final vuelve la izquierda que queda es la de Gaspar y Amazares. Bueno, resulta curioso. Yo creo que Izquierda Unida va a entrar en el Ayuntamiento de Oviedo. O sea, un perfil como el de Gaspar. Y Vox, perdón, que acaba de romper. Sí, exacto. No, pero bueno. Y el PSOE, que ha tenido unas primarias en las que se ha enfrentado uno de los bueno, el lugarteniente de Venceslao López, Ricardo, con el actual candidato, con Carlos Llaneza. ¿De quién es lugarteniente Carlos Llaneza? Bueno, ahora Carlos Llaneza Me va a reír por decirlo, pero de Masip, coño, es el hombre de Masip, siempre lo fue. Ahora... Que puso el último en la lista a Gamoneda. Que se le dio totalmente ahora Llaneza es capitán de su propio barco. Lo que pasa es que está desaparecido en completo. Claro, pero con todas las Masip. No existe. Yo digo no existe porque yo no leo nada en Es que hay un ambiente raro, un ambiente preelectoral enrarecido en Oviedo, en el que parece que no estamos en un periodo preelectoral. Estamos descontados todo. Oye, yo soy el oyente de esta tertulia. Yo soy el oyente de esta tertulia. ¿Y decides? ¿Qué decidiré? Yo me pongo ahora escuchándoos. Y digo, ¿y yo a quién voto? ¿Os dais cuenta del tema? Es problemático. Puedes votar al partido de Yolanda Díaz, que dicen que es el de la abstención, que va a robar votos a la abstención. Menos mal, no me cites a Yolanda Díaz, yo la respeto. No va en serio, yo la respeto, tiene todos los derechos constitucionales, libre medio de negárselo, pero mira, es un pufo desde el planteamiento de estructura noseológica política, pero puede atraer a muchos. Pero es un tema, como veis, lo que decía... Hacemos una porra, no, estamos... Una porra.
La porra, yo no hago porras ahora ni por... Se vuelto a hacerlas. Después de Vamos a haberle... hacerlas en agosto. Después de lo de No hacemos Ortega... una porra. ¿Quién gana el Principado? A ver, ¿quién va a ganar? Adrià Barbón. Gana Barbón. O sea, gobierna, quiero decir. Sí, sí. ¿Quién gana Barbón? Yo creo que no, pero bueno. Eso. ¿Quién? Bueno, pues ¿quién es Cantelli, o bueno, aliado, no Cantelli, no, Principal. Canga. Canga aliado con Vox y con... aliado y siempre, con- pero sí. Canga. ¿Quién gobierna? Yo no vislumbro nada más que no sé, vislumbro que va a haber una confusión en los ciudadanos y que al final la infraestructura... ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Pues te voy a decir, si Canga hace bien la campaña, puede llegar a gobernar. Canga. Canga. No, pero no es, es condicional, cuidado. Bueno, Tú eres condicional. Si no sí. se gana la guerra a Ucrania por todos lados, Vale. no hay elecciones. Yo creo que va a gobernar Barbón, pero no lo doy por seguro. Es decir, creo que va a gobernar, pero quedan bastantes minutos de juego. Otra crisis como la de los trenes de cercanías y pierde las elecciones. Yo creo que fue peor los incendios que eso. Bueno, yo los incendios Bueno, tengo yo más mi dudas. opinión es Y que el Adriana dirige- Lastra es la que va a gobernar aquí, no y al el día que siguiente, dirige- pero oye, a los 3 meses, vamos. Mira, y el que dirige no se no se Eso, Adriana Lastra, yo creo que va a ser Adriana Lastra. Anda Como ya. vicepresidenta inmediatamente y para Navidades O sea, como presidenta. largo me lo fiáis. Pero bueno, Largo me lo hasta fiáis. aquí llegamos. La porra esta la voy a apuntar, porque esto después se cobra, porque poner €1 cada uno y tal. Gracias por estar pendientes de nuestras opiniones y nuestras valoraciones durante una hora y volveremos dentro de una semana, el próximo viernes. Buenas noches a todos.